Muy bien, hermanos, para esta tarde hay un tema que quiero compartirles a todos y que comenzó, es una de las escrituras que leíamos durante la noche de la Pascua, porque tiene mucho que ver con todos nosotros, como primicias que somos de nuestro Dios, como primogénitos del plan de salvación que Dios preparó desde hace muchísimo tiempo para toda la humanidad. Entonces, para empezar, quiero invitarlos para que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo debe permanecer en Él si queremos llevar fruto. Hay una instrucción que Dios nos da para cada fiesta, y es que le presentemos ofrenda en cada una de sus fiestas, de sus sábados anuales, que le presentemos esa ofrenda, primeramente ofrenda espiritual y en segundo lugar esa ofrenda material. Todos recordamos aquella ocasión en que aquella viuda dio esa ofrenda que era todo lo que tenía. Y nuestro Señor Jesucristo estaba viendo el corazón de ella, estaba viendo su actitud, la disposición con la que ella estaba presentando esa ofrenda, que era mucho más valiosa que las altas sumas de dinero que presentaban otras personas allí como ofrenda. Entonces, Dios siempre nos ha mostrado a nosotros que para Él es mucho más importante, sin demeritar la ofrenda material, es mucho más importante esa ofrenda espiritual, ese fruto espiritual que cada uno de nosotros le trae a Él. Y aquí en esta escritura del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo nos dice que como el pámpano, en el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces este mensaje lo he titulado Permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo. El título de este mensaje es Permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo. A veces para nosotros puede ser extraño que nos veamos como un árbol dando fruto, como lo leíamos también aquí, que nuestro Señor Jesucristo es la vid y nosotros esos pámpanos, y que debemos estar unidos a Él, debemos permanecer en nuestro Señor Jesucristo para que podamos producir fruto, porque nosotros mismos, por sí mismos, no podemos producir frutos. Tenemos que permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago yo para presentarle una ofrenda espiritual, presentarle ese fruto espiritual a mi Dios en cada una de esas fiestas?
Se aproxima en unas pocas semanas la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, y nosotros debemos presentarle fruto espiritual a nuestro Dios, además de esa ofrenda material que también preparamos con anticipación. También debemos preparar con anticipación, con la debida planificación y en el debido orden, ese fruto espiritual que le vamos a presentar a nuestro Dios en esta fiesta de Pentecostés y posteriormente en las siguientes fiestas de la temporada de otoño, del séptimo mes del año del calendario sagrado, el calendario que nuestro Dios estableció para toda la humanidad y en principio para nosotros. Entonces, hermanos, pues nosotros debemos tener presente que nuestro Señor Jesucristo nos da esa clave, nos dice que debemos permanecer en nuestro Dios. Y esa palabra permanecer tiene un significado muy amplio, que cada uno de nosotros lo debemos tener muy claro para que lo podamos cumplir, para que lo podamos llevar a cabo. Entonces, qué bueno que podamos cada uno de nosotros preguntarnos y respondernos allí en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra reflexión, en nuestros razonamientos interiores, ¿qué significa para mí permanecer en Cristo? Porque es lo que Él nos está diciendo, que no podemos llevar fruto si no permanecemos en Él. Y Dios espera que produzcamos mucho fruto, fruto en abundancia, que seamos unos hijos de Dios, unos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, muy fructíferos, un fruto abundante de carácter, de nuestra vida espiritual, de nuestra conducta, de nuestro modo de vivir. Entonces, qué bueno que nos podamos reflexionar unos segundos allí en nuestro interior, en nuestra mente y nos podamos responder, ¿qué significa para mí permanecer en Cristo? Entonces vamos a hablar un poco de eso, acerca de eso en esta tarde, para que podamos tener una respuesta a esa pregunta y para que podamos tener un conocimiento más amplio acerca de ello y complementar también lo que se nos ha enseñado en ocasiones anteriores acerca de esta escritura que es muy importante, que la tengamos clara y que podamos nosotros también darle ese cumplimiento. Qué rico que podamos nosotros que en cada fiesta presentarle a nuestro Dios un fruto abundante y un fruto que se vea. Hay ocasiones en las que yo le he preguntado a las diferentes congregaciones que visito y a los hermanos aquí también en Medellín, ¿qué fruto vamos a llevar a la próxima fiesta a nuestro Dios? ¿Qué fruto espiritual le vamos a presentar? Esa ofrenda material pues la vamos preparando con el tiempo, con las semanas, día a día y semana a semana vamos preparando la ofrenda material. Pero la ofrenda espiritual, ¿cómo la vamos preparando? ¿Cómo vamos preparando a nuestro Dios ese fruto espiritual que le vamos a llevar? Y cuando llegamos a la fiesta, en este caso a esta próxima fiesta de Pentecostés, ¿qué le vamos a decir allí a nuestro Dios cuando estamos entregando la ofrenda? En ese momento en el que estarán recogiendo la ofrenda material, la ofrenda monetaria. ¿Qué le vamos a decir nosotros allí a nuestro Dios acerca de el fruto espiritual que le estamos presentando? ¿Qué fruto? ¿En qué hemos crecido? ¿Qué hemos nosotros aprendido? ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué hemos desarrollado en nuestra vida con la ayuda de Dios y el poder de su Espíritu Santo para traerle a Él? Entonces, algo muy importante que tengamos muy claro en qué fruto. Sabemos también cuál es el fruto del Espíritu Santo y sabemos también cuáles son esas cualidades del carácter que nuestro Dios eh, también espera en cada uno de nosotros, que seamos misericordiosos, que seamos humildes,
que seamos mansos, que tengamos un corazón limpio, que seamos pacificadores, etcétera. Todos conocemos esas cualidades que Dios espera que nosotros las reflejemos, porque son también propias del carácter de nuestro Dios y nosotros como sus hijos, como es natural cuando vemos en nuestros hijos, los que tenemos hijos o en los hijos de otras personas que reflejan aspectos del carácter de sus padres, pues nosotros también, como es natural, debemos reflejar también aspectos del carácter de nuestro Dios y cada vez más palpables, cada vez más evidentes, cada vez más debemos reflejar ese carácter de nuestro Dios. Vayamos por favor a la epístola a los Efesios, el capítulo 5. Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 26 y 27. Allí leemos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, tenemos una gigantesca responsabilidad y Dios cada vez nos va permitiendo entender más a medida que vamos celebrando sus fiestas y ahora que hace unas semanas atrás celebramos la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, Dios va permitiendo a través de esa celebración de sus fiestas y a través de que vayamos también aprendiendo más acerca de sus fiestas, nos va permitiendo entender la magnitud de lo que Dios preparó desde hace muchísimo tiempo para toda la humanidad y en especial o en principio para nosotros, sus primogénitos. Dios, nuestro Padre, nos dio a su Hijo para que nos purificara, para que nos limpiara. Como acabamos de leer, para santificarnos, para purificarnos, para que Él pagara por nuestros pecados esa pena de muerte. Y luego nos dice a nosotros allí en el versículo 27 que nuestro Señor Jesucristo se presenta a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Nosotros tenemos que ser una iglesia gloriosa. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y con ese significado tan grande que significa una iglesia gloriosa, el cual pues nos amplía a continuación, donde dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados con su vida, con su sangre, como lo conmemoramos en aquella ceremonia de la Pascua. Ya nosotros fuimos limpiados, fuimos perdonados de nuestros pecados y debemos esforzarnos, cada uno de nosotros y como iglesia, para permanecer santos y sin mancha. Porque si algunos de nosotros dentro de la iglesia no permanecemos santos o sin mancha, ¿qué sucede? Pues la iglesia, como un cuerpo que somos, como una unidad que somos, pues se van a ver esas manchas, se van a hacer visibles ante nuestro Dios que lo ve todo y que tiene esa visión más allá de lo exterior, que ve en nuestro interior. Entonces, hermanos, nosotros como miembros de la iglesia tenemos ese gran compromiso de hacer nuestra parte para que seamos una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arrugas, que no tenga cosas semejantes, que sea santa y sin manchas.
Y es precisamente lo que celebrábamos en la fiesta de los panes sin levadura, que cada vez más se arraigue en nosotros esa, ese compromiso de mantenernos alejados del pecado, de luchar con todo nuestro ser para mantenernos alejados del pecado, de las concupiscencias, de nuestros propios defectos, porque ya fuimos limpiados. Quisiera poner un ejemplo para que tratemos de entender con un poco más de claridad lo que viene sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Pensemos en un piso, en el piso de el lugar en el que nos encontramos en este momento. Entonces, ese piso tiene unas manchas, manchas de suciedad. Y viene un experto que lo limpia, limpia ese piso en el que estamos nosotros en este momento. Y queda limpio, queda reluciente, queda resplandeciente. Y queda satisfecho ese experto lavador, esa persona experta que hizo esa limpieza, queda satisfecho porque realizó una gran labor y ahora el piso se ve brillante, se ve muy limpio. Pero ¿qué sucede si ese piso tuviera más suciedad debajo de él? Si tuviera una suciedad que está allí debajo. Algunos de ustedes pueden estar en un salón o en un lugar donde tengan una alfombra. Entonces la alfombra se puede ver muy limpia. ¿Y qué pasa si después sale más suciedad debajo de la alfombra? O los que estábamos en unos pisos duros, ¿qué pasa si debajo del piso empieza a surgir una nueva suciedad que genera manchas allí en el piso? Entonces, algo similar puede suceder en nuestra vida y es lo que nosotros debemos revisar en cada uno de nosotros. Ya nuestro Señor Jesucristo nos limpió, ya fuimos limpios nosotros de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras rebeliones, de nuestra iniquidad. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no permitir que se vuelva a ensuciar, que se vuelva a manchar toda esa limpieza que Dios llevó a cabo en nosotros. Eso es algo que nosotros debemos revisar en nuestra vida, que una vez ya Dios nos limpió, pues no vuelva a salir suciedad que nos vaya a ensuciar, que nos vaya a manchar nuestra vida. Ese es uno de esos grandes compromisos que nosotros tenemos con nuestro Dios y que debemos esforzarnos para que no vaya a pasar eso en nosotros. Vayamos a el libro de Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 6 hasta el 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces tenemos que asegurarnos nosotros de que haya esa humildad para que nosotros podamos limpiar nuestras obras y no volver a ensuciar lo que Dios ya limpió en nosotros y purificar nuestros corazones, porque nuestras obras son el fruto de lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué nos dice aquí Santiago? Que Dios da gracia a los humildes. Dios se agrada de los humildes. Esa tiene que ser una característica que predomine en nosotros, que predomine en la iglesia, que predomine en los primogénitos, en los hijos que Dios ha llamado en esta primera cosecha, en esta primera parte de su plan de salvación. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que revisar que no haya orgullo en nuestra vida. Y si lo hay, pues erradicarlo, porque es una mancha en nosotros y una mancha también en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por eso nos dice que seamos humildes y que también limpiemos nuestras manos de soberbia, limpiemos nuestras manos de que haya doble ánimo, de que haya hipocresía en nuestra vida. Esas fueron cosas que Dios limpió en nosotros y que no podemos permitir que vuelvan a salir. Vayamos a el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y en el versículo 27. Leemos allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Muchos leprosos hay en este mundo, muchos, pero Dios se complació, se agradó en limpiarnos a nosotros. De los miles de millones de leprosos que tienen lepra espiritual, que tienen todos esos efectos de la lepra, del pecado en ellos, Dios se complació y se compadeció de nosotros. Tuvo esa misericordia de nosotros y a nosotros fue a los que limpió. Entonces, vayamos, hermanos, nosotros analizando cómo Dios nos va mostrando todas esas grandezas que Él ha hecho por nosotros y también la responsabilidad que nosotros tenemos para que no demos por sentado ni tomemos a la ligera nuestro llamamiento, para que realmente nos esforcemos en producir fruto, en permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno que esté sucio podrá permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esforzarnos por permanecer limpios, libres de orgullo, libres de doble ánimo, libres de lepra espiritual, porque ya fuimos lavados y ya fuimos limpiados. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que poner atención en cómo vivimos, en cómo reflejamos el carácter de Dios en todo lo que hacemos, para que realmente podamos permanecer en
nuestro Señor Jesucristo y producir abundante fruto. Vayamos a Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9. A nuestro adversario, el diablo, le interesa distraernos, le interesa que nosotros subestimemos, que nosotros nos distraigamos y perdamos conciencia de todo el sacrificio que hicieron nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, y de todo lo que representa este llamamiento. Eso es lo que le interesa al adversario, que nosotros no le demos ese valor debido y que nosotros nos dejemos distraer de muchas cosas del mundo, de muchas cosas de la vida diaria, para que vayamos permitiendo que en nosotros haya manchas, que en nosotros haya contaminación, que en nosotros haya arrugas y todo eso se pueda regar nuevamente. Por eso nosotros debemos mantenernos, por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo que permanezcamos en Él. Y uno de los significados de esa palabra que Él utilizó allí es mantenerse, es perseverar, es obedecer. Esos son significados de esa palabra permanecer. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 13 al 14, leemos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, nuevamente, hermanos, Dios ya nos limpió física y nos limpió espiritualmente. Y limpió, como acabamos de leer, nuestras conciencias, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Los limpió de qué? De obras muertas, de obras improductivas, de obras infructuosas que no producen fruto, de obras vanas. De todo eso nos limpió nuestro Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos permitir que vuelvan a abundar o que vuelvan a generarse en nosotros o que vuelva al ejemplo, como lo decíamos ahora, que vuelva a salir suciedad que manche ese piso que quedó perfectamente limpio o esa alfombra, esa superficie que quedó perfectamente limpia. No podemos permitir que eso vuelva a suceder en nuestra vida, que vuelvan a ocurrir manchas, que vuelvan a ocurrir obras infructuosas, obras muertas, obras vanas en nuestra vida. Es una responsabilidad nuestra, porque Dios ya nos limpió, Dios ya nos purificó. Vayamos a primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 1. Versículos 22 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Continuemos en Tito, epístola a Tito, en el capítulo 3.
versículo 3 al 7. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces vemos, hermanos, que Dios nos confirma a través de su palabra que ya hemos sido limpiados, ya hemos sido lavados y que de aquí en adelante lo que sigue para nosotros es producir fruto y mantenernos limpios, mantenernos libres de mancha, mantenernos libres de contaminación. Vayamos a el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan, capítulo 6, a partir de el versículo 51. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esta instrucción nos da nuestro Señor Jesucristo. Y para cualquier persona del mundo esto puede parecer inverosímil, puede parecer algo que no tiene sentido cuando lo leen, así como no tenía sentido para aquellos judíos que estaban preguntándose cómo puede este darnos a comer su carne. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él dio su carne, su vida, para salvar a la humanidad y que nosotros tenemos ese privilegio de ser esos primogénitos, que fuimos cubiertos con esa sangre de Él, que fuimos perdonados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que así como Él lo expresó en esos términos tan fuertes, así debe tener en nosotros también ese impacto en nuestra vida, en nuestro modo de vivir, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo tengamos presente cada día en nuestra vida, cada día cuando nos levantemos, cuando despertamos, cuando abrimos los ojos. Uno de los primeros pensamientos que debe venir a nuestra mente es eso, que fuimos perdonados y que fuimos rescatados por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe marcar y eso debe guiar todo nuestro día a partir de ese momento en que abrimos los ojos y volvemos a la conciencia física, que volvemos a activar nuestra actividad física
cuando abrimos nuestros ojos. Recordar que fuimos limpiados, de que fuimos lavados y que nuestra responsabilidad, nuestro compromiso cada día, desde que empezamos a vivir cada día, de que empezamos a seguir adelante en este camino hacia el reino, es permanecer sin mancha, libres de contaminación, esforzarnos, pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé su fuerza, que nos fortalezca con su poder, para que podamos mantenernos sin mancha, sin contaminación, santos, como lo leíamos hace un momento, para que podamos permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es la única forma como podemos nosotros vivir santos, limpios, sin mancha. Es la única forma como nosotros podemos llegar a producir ese fruto abundante, permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo y haciendo nuestra parte en ese pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros. Vayamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, otra forma como permanecemos en nuestro Señor Jesucristo es andar como él anduvo. ¿Cómo andaba él? Siendo manso y humilde de corazón, haciendo la voluntad de Dios primeramente antes que su propia voluntad, sirviendo primeramente a Dios, sirviendo a el prójimo. Y como lo acabamos de leer también, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, viviendo por cada una de esas palabras de nuestro Dios. Vayamos al versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, que sea la voluntad de Dios la que predomine en nuestra vida y no nuestra voluntad ni la voluntad del mundo, como lo leemos ahí en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es algo que nosotros debemos tener identificado en nuestra vida. Cuando nosotros nos levantamos cada mañana, tener ese discernimiento, tener esa claridad, tener esos sentidos alerta para no dejarnos llevar de esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, de esa vanagloria de la vida, porque todo eso pasa. ¿Y quién es el que permanece? El que hace la voluntad de Dios. Vayamos al versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso es que tenemos que leer todos los días la palabra de Dios y cada vez debemos leerla con más conciencia y sacar tiempo para estudiarla y para meditar en ella. Porque si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces,
Si permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, tendremos esa fuerza. Y así como lo leíamos ahora, que Él también permanece en nosotros cuando nosotros permanecemos en Él, nos dará esa fuerza, ese discernimiento, esos sentidos ejercitados, para que podamos permanecer limpios, sin mancha, santos, como es el deber de nosotros individual y en congregación también. En el capítulo 4, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y sabemos cómo es ese amor, nos lo han enseñado ya en varias ocasiones, ese amor con el que debemos amarnos unos a otros. Y si realmente de corazón nos amamos unos a otros, el amor, Dios va a permanecer en nosotros. Entonces, si nos preguntamos, ¿cómo hago para permanecer en Cristo? Aquí vamos viendo esos aspectos que Dios nos muestra para permanecer en Él. Si su palabra, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido desde el principio permanece en nosotros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. ¿Qué otras formas hay? Veamos en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 24 y 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Entonces, preguntémonos y respondámonos, ¿hay división entre nosotros? Si hay divisiones, si hay resentimientos, si hay amarguras, si hay molestias que todavía no se hayan sanado, no se hayan resuelto, todo eso acarrea división dentro del cuerpo de Dios. Tiene que haber esa armonía, tiene que haber ese amor fraternal, tiene que haber esa alegría entre todos nosotros. Pero si veo a un hermano de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, y me produce cierta molestia, cierta maluquera verlo, hay división dentro de nosotros. Y como lo acabamos de leer, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, permaneced en mí, tenemos que permanecer unidos, que haya esa armonía, que haya esa paz entre todos nosotros. Y si no la hay, tenemos que recordar lo que leímos hace un momento en Santiago, capítulo 4. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con humildad tenemos que sentarnos a hablar con esa persona que tenemos esa molestia, esa maluquera, esa mala, ese mal sentimiento, esa amargura, ese resentimiento, para solucionarlo, para que haya paz, para que haya armonía, verdadera paz, no paz de esa del que sonríe así con la sonrisa forzada, sino una paz genuina que realmente sea desde el corazón. Entonces revisemos que no haya división entre nosotros como congregación, como miembros del cuerpo de Cristo. Vayamos a Hechos, Hechos en el capítulo 11, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Si de verdad queremos permanecer en Cristo como Él nos lo instruyó, tenemos que hacerlo de corazón sincero. Tiene que ser, como lo acabamos de leer, con propósito de corazón. Permanecer en nuestro Señor Jesucristo, con propósito de corazón, desde nuestro corazón. Y las verdaderas cosas se hacen desde el corazón. Y lo que se quiere de verdad se hace desde el corazón. Y lo que realmente nos mueve, nos interesa, es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si realmente nos interesa, nos mueve, queremos dar fruto, queremos permanecer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo desde el corazón, desde lo más interior. Dios conoce el fondo de nuestro corazón, conoce hasta lo más profundo de nuestro ser y sabe si realmente hay en nosotros esa intención de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podemos caer, podemos fallar. Hemos fallado y seguramente vamos a fallar en algunas situaciones, en algunas circunstancias. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Volver, volvamos, levantémonos, limpiémonos y sigamos firmes, permaneciendo aún más firmes en nuestro Señor Jesucristo. Porque hay casos en los que fallamos, pecamos, caemos en alguna situación de transgresión de la ley de Dios. Y eso nos va a desanimar, a otros les va a generar orgullo, soberbia, porque el pecado, como sabemos, genera soberbia, nos llena de orgullo. A otros les puede generar cierta pena, vergüenza con Dios, con los hermanos. El pecado genera muchas reacciones en nosotros y nos alejamos de Dios, dejamos de leer su palabra, dejamos de orar, nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la congregación, de la santa convocación. El pecado genera muchas reacciones en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Y todas esas reacciones son las que nosotros debemos corregir, debemos cambiar para permanecer verdaderamente en Cristo. Aquí en esto que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: te van a zarandear como a trigo, o sea, vas a caer duro, pero tú, nuestro Señor Jesucristo, rogó al Padre por él y ruega también por cada uno de nosotros, porque Él sabe también cuándo vamos a ser probados, cuándo estamos siendo probados, cuándo está siendo verificada esa calidad de nuestro carácter. Pero Él también ruega al Padre para que no nos falte la fe, para que no nos falte la fuerza, para que no nos falte la perseverancia y seguir firmes, para que volvamos y nos levantemos de esas caídas, de esas revolcadas que nos pega Satanás y podamos volver a permanecer en Cristo, volver a perseverar, a seguir firmes. Entonces también debemos tener en cuenta eso y tenerlo presente, que permanecemos en Cristo cuando nos levantamos, le pedimos perdón a Dios, lloramos, nos arrepentimos y volvemos a seguir con más firmeza, con más fuerza. Esta situación le dio una gran lección a Pedro
y a nosotros también, cuando fallamos, cuando le fallamos a Dios, eso también nos debe dar a nosotros grandes lecciones para salir fortalecidos, para volver fuertes, para regresar con más fuerza a seguir en este camino y a seguir permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, a partir del versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, si estamos permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo, podemos pedirle a nuestro Dios acerca de ese fruto que queremos dar. Cada uno de nosotros tiene sus problemas personales, sus luchas internas, sus debilidades, sus fallas, las que sabemos, las que nos damos cuenta, más todas esas otras que no nos damos cuenta, que no conocemos, que no sabemos, que no tenemos conciencia de ellas, pero que Dios sí las ve y las sabe. Nosotros debemos también pedirle a nuestro Dios, como nos lo acabamos de leer, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, qué bueno también que si estamos permaneciendo en Cristo de corazón, si nos estamos esforzando por permanecer en Cristo, poderle pedir al Dios, Padre, yo he tenido esta falla, yo he tenido este problema, he tenido este defecto, ayúdame a corregirlo. Dame la fuerza, permíteme entender, dame el poder para superar esta falla, este error, esta situación. Eso es el cumplimiento de esa escritura. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es una de las cosas que nosotros debemos y tenemos que pedir a nuestro Padre si estamos permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dijo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, cuando le pedimos a nuestro Padre que nos ayude a superar un error, una dificultad, una falla, un defecto, alguna situación con la que hemos venido luchando por mucho tiempo y la superamos con el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros y con la ayuda de nuestro Dios, pues es fruto que le vamos a llevar y vamos a tener esa gran alegría de presentarle a nuestro Dios en las próximas fiestas, decirle, Padre, te traigo este fruto que tú mismo me ayudaste a conseguir, a producir. Te lo traigo a ti en gratitud y en reverencia y para que tú veas que lo que te pedí, que me concediste, pues aquí te lo estoy trayendo. Es algo bien bonito. Para finalizar, vayamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 28. Primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en nuestro Señor Jesucristo, para que cuando se manifieste, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, tengamos confianza, para que en su venida
no nos alejemos de él avergonzados. Si sabemos que todo el que hace justicia es nacido o engendrado de él. Entonces, permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él regrese tengamos esa confianza de que hicimos nuestra parte, de que perseveramos, de que luchamos, de que le obedecimos, de que hicimos su voluntad, de que nos amamos los unos a los otros, de que evitamos las divisiones en la congregación y también en nuestra vida y nuestra familia, de que hicimos nuestra parte en hacer esa voluntad de Dios, de que su palabra permaneciera en nosotros, para que tengamos esa confianza de recibir esa corona que Dios tiene preparada para todos los que permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo.